Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos. Estamos en la televisión canaria. Una vez le escuché decir al doctor Sierra López que debíamos cuidar la salud, tener conductas cotidianas de vida y de higiene, y que eso es lo que conduce a la salud. Hoy está con nosotros. Doctor Sierra, muy buenos días. Buenos días. Es responsable, hace un año aproximadamente, de la microbiología en Hospiten y también de la medicina preventiva, todo el campo de las infecciones hospitalarias, después de muchísimo, casi medio siglo, de servicio a la sanidad pública. Pues he estado en Tenerife 45 años dedicado a la sanidad pública y a la docencia universitaria en la Facultad de Medicina básicamente, bueno, y en otros centros. Y ahora en este hospital, en Hospiten, como digo, responsable de microbiología, usted es el hombre que ha estado toda la vida persiguiendo bacterias, hongos, investigando por qué hay enfermedades infecciosas, pero eso dijo usted una vez, dice, frente a todas esas enfermedades que nos dan tanto miedo, lo que hay que hacer es cuidarse un poco. Efectivamente, bueno, yo debo reconocer que de mis dos especialidades, la microbiología y la medicina preventiva, que estuvieron íntimamente unidas cuando las enfermedades infecciosas eran las fundamentales y que siguen teniendo hoy mucha importancia esas enfermedades. La microbiología ha sido una ciencia a la que me ha gustado dedicarme y donde además se explican mucho las cosas que suceden. Es decir, incluso perseguí una bacteria que era la más resistente del mundo, eso es verdad. Efectivamente. Recuerdo una vez que usted contó algo de eso. Bueno, yo he estado muy dedicado a una de las bacterias más problemáticas y sobre todo además en el medio hospitalario, que es una bacteria muy resistente, muy resistente. Un estafilococo que fue precisamente la bacteria con la que se descubrió la penicilina, Fleming, y que las paradojas de la vida, después se ha ido haciendo resistente en algunos casos a muchos antibióticos, desde luego los que dieron origen a su descubrimiento. Sí, porque ese es un tema, nosotros buscamos no solo el diagnóstico etiológico de esas enfermedades, sino conocer con qué antibióticos los vamos a tratar. Cuando usted dice de cuidarnos bien, en pocas palabras, ¿a qué se refiere? Porque eso es medicina preventiva. Sí, vamos a ver, está claro que el perfil de salud de cada persona a lo largo de su vida va a depender de dos cosas. Una, de sus genes, cada vez vamos sabiendo más como ante un estímulo, y en condiciones de normalidad genética las respuestas son distintas, y después del estilo de vida. Sobre todo con las enfermedades que son las que ahora en los países desarrollados, enfermedades cardiovasculares, cáncer, otro tipo de enfermedades, en esas va a depender mucho nuestra salud de lo que nosotros hagamos, de lo que comamos, del ejercicio, de los hábitos tóxicos o no que tengamos, de una serie de condiciones de vida que las vamos a definir nosotros. Y por eso a veces es difícil prevenir, porque yo, frente a enfermedades infecciosas, si tengo una vacuna, la sociedad no tiene más que prestarse a que yo la vacune. Pero en este tipo de enfermedades tenemos que convencer a la sociedad, y no somos los médicos precisamente o el personal de enfermería, es la sociedad a través de los medios de comunicación, de la educación, la que haga asumir estilos de vida que son favorables. Eso es lo que diferencia en la longevidad y en la calidad de esa longevidad. Para llegar a viejos, le he escuchado, ejercicio físico, que no solemos hacer, hay que hacer algún tipo de ejercicio. No Hacemos muy poco. ¿20 minutos al día está bien? O... Con 25 minutos, 20 casi en días alternos de ejercicio aeróbico. Caminarlo es, por Caminarlo, precisamente. Caminarlo es. Dietas, vigilar la dieta, ¿no? Cada día la dieta sabemos que es más importante con un gran conjunto de enfermedades. Hay, por ejemplo, en las dietas lo más habitual que es que combinar las ensaladas, la fruta con pocas grasas o no abusar de las grasas. El secreto de la famosa dieta mediterránea, que por varias condiciones es más difícil de aplicar, era diversidad de alimentos, con muchos alimentos vegetales, frutas, verduras, legumbres, pescados, aceite de oliva, es decir, ningún alimento se proscribe. Todos pero, sin cantidades pero claro, yo puedo tomar y debo tomar varias raciones de fruta y sin embargo las grasas saturadas, etcétera, debo disminuirlas al máximo. No eliminarlas, pero sí disminuirlas. Y algo que usted ha mencionado y que ya en eso parece que vamos entrando con una mayor, en fin, afinidad, que es el alcohol y todo lo que es el tabaquismo, en una cultura de control de esos hábitos, ¿no? El alcohol, y no lo podemos decir mucho, ¿no? Porque eso se interpreta mal, pero incluso
nuevamente el alcohol, no otros hábitos, todos los hábitos que sean, digamos, de drogas, incluyendo entre ellos el tabaco. El alcohol moderadamente es un cardioprotector. Sí. Hay que explicarlo bien para que la gente lo entienda, porque la Organización Mundial de la Salud recomendó el famoso vaso de vino el famoso almuerzo, ¿no? Que es la paradoja francesa. Los franceses, que tienen una dieta grasa, pero sin embargo tienen pocas enfermedades cardiovasculares, pero ellos tienen un hábito que los españoles no lo tenemos. Es decir, que beben vino en su casa, pero moderadamente. Moderadamente, su vaso de vino. Nosotros somos más de beber fuera, y el día... Y excesivamente. Nos convertimos en alcohólicos y nos descuidamos. Por eso, todo esto es lo que usted dice, con estas pequeñas lecciones, salvo el paquete genético que llevemos, que nos lleve a una enfermedad o a otra, podemos llegar a viejos. El paquete genético, y la gente no debe confiarse, porque además no lo sabe, no lo sabemos. Bueno, algún día tendremos la tarjeta del genoma que nos dirá lo que tenemos. Pero y veremos a ver qué se puede. Pero, por ejemplo, está claro que más del 90% de los cánceres de pulmón, que hasta principios del siglo XX eran muy raros, son asociados con el hábito tabáquico del cigarrillo, con inhalación. Pero de todos los que fuman, no todos hacen cáncer de pulmón. Depende de cuál es la respuesta, que no sabemos todavía su programación. Siempre ponemos el ejemplo de Santiago Carrillo. Yo he estado con él y no para de fumar, incluso en las entrevistas. Sus genes... Pero claro, ¿quién sabe si tiene esos genes? Ahora, Carrillo dice, ojo, mi caso es excepcional. Sí. No lo pone como ejemplo. Pero es que, claro, es el mal ejemplo que la gente dice, porque usted no sabe cómo van a responder sus genes. Cuando empieza en la adolescencia a fumar, usted no sabe, ni lo sabemos todavía. El día que los genomas los podamos asociar más, y no las mutaciones, sino polimorfismos genéticos, con esa predisposición o no, con esa respuesta, lo que podremos decirle, bueno, usted tiene un riesgo de esto. Más riesgo que esto, que aquello. Pero la gente tiene que saber, usted fuma, usted me pone el caso de Carrillo, pero usted tiene esos genes, pues no lo sabe, y está propenso a un cáncer de pulmón, un cáncer de garganta, en fin. Sí. Muchos. Claro, muchísimos de estos además que son mortales. Pero usted se ha dicho muchas veces que un problema de la humanidad es la obesidad. Y además, hablando en Canarias, todavía más. Vamos a ver, las sociedades desarrolladas, entre el sedentarismo, etcétera, pues han entrado en niveles de obesidad muy dispares, porque, por ejemplo, pues países con un nivel alto de vida, como es Alemania o Estados Unidos, tienen grandes niveles de obesidad. ¿Es una necesaria consecuencia de la opulencia? No. Entonces, España, que hemos ido incrementando la obesidad, y sobre todo es alarmante la obesidad en niños, y en Canarias estamos por encima de la media nacional. Que a veces asusta, dicen que Canarias está en las estadísticas mundiales, en los rankings más altos del mundo. Desde luego estamos muy altos, los más altos de España, y por eso es una de las razones por las que la enfermedad isquémica del corazón en hombres y mujeres, siempre las mujeres tienen una cierta situación bastante mejor que los hombres para la enfermedad isquémica, pero tanto ellas como ellos, es decir, ocupamos los canarios una posición mala, y la obesidad está ligada a muchas enfermedades. Claro, esto luego es una cadena de enfermedades. Las mujeres que se libraban de los infartos ya no se libran tampoco, ¿no? Vamos a ver, más o menos, depende de la situación, por cada mujer que tiene, digamos, una enfermedad isquémica, el infarto, hay el doble o un poco más de hombres. Ahí hay una serie de factores. La mujer vive 7 años más que el hombre de media. Y entonces, ¿por qué? Bueno, porque para una serie de enfermedades su situación es mejor. En este caso, ¿de qué depende? Por un lado, es aspectos hormonales. Los niveles del colesterol bueno son mejores en la mujer. Y por otro lado, factores de conducta. Evidentemente, por ejemplo, la mujer ha tenido históricamente mucho menos cáncer de pulmón que el hombre, porque fumaba menos. Ahora se está produciendo que el hombre ha disminuido, la mujer, con lo cual aumentará. Y si la mujer, aparte de, digamos, una cierta ventaja biológica en enfermedades como puede tener, pero eran factores de conducta, cuando la mujer empieza a incrementar sus hábitos de riesgo, como el tabaco, el alcohol en exceso, irá perdiendo esa ventaja, siempre mantendrá con el hombre. Pero digamos que el estilo de vida en nuestra sociedad, hasta hace pocas décadas,
la mujer estaba casi proscrito que fumara. Sí, 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 eso está cambiando. Está cambiando. Doctor Sierra, usted que ha estado, y que antes lo comentaba en la entrevista al comienzo, decía la famosa bacteria que estaba investigando, ¿abusamos de los antibióticos? Cuando hay una gripe, un catarro, lo que fuere, inmediatamente nos automedicamos con antibióticos y con eso que estamos consiguiendo. Bueno, Porque usted sí, le tiene eso... Le tengo. Efectivamente, vamos a ver, ahora ya la prescripción de un antibiótico tiene que ser hecha por un médico. Sí, sí, sí. Pero de todas formas, tampoco los Pero médicos... en casa se guardan las cajas y Efectivamente. hay un almacén. Es que hay un almacén porque Claro. el sistema español, que se ha hablado mucho, a diferencia del sistema inglés que le dan justo para el tratamiento, ¿Quiere usted una o dos? Aquí Exactamente. le dan la caja. le dan. Y luego Eso que cambiará, yo muchas espero. veces los médicos se sienten presionados y demás y recetan. Nosotros los antibióticos son para enfermedades infecciosas. ¿Pero para qué enfermedades infecciosas? Para las bacterianas. Los virus... Dura una semana. Sí. por decir la media de la gripe del virus. Pero los virus sí, tienen prácticamente muy pocos, no son antibióticos, bueno, son antivirales. Entonces, la mayor parte de procesos que nosotros tenemos, gripe, catarros, hay más de 200 virus, los antibióticos no sirven para nada. Con lo cual estamos produciendo un abuso, pero hay una tradición de si tengo fiebre, que me den antibióticos. Igual que para la mayor parte de cuadros diarreicos, y tampoco los antibióticos sigan, aunque sean de etiología infecciosa. Los virus no sirven. Yo puedo tener antirretrovirales para el VIH-Sida o algún antigripal, pero en general no. Y entonces la mayor parte de cuadros que tenemos nosotros ahora no son bacterianos virales, tenemos muchos antibióticos y entonces los antibióticos lo que hacen es ir seleccionando a las bacterias que son resistentes. Es un proceso de supervivencia. Es decir, los antibióticos no crean resistencias, pero sí hacen que las que la tienen genéticamente sobrevivan. Sobreviven. La paradoja, pues yo le decía, Fleming observó que un antibiótico, es decir, inhibía, era un hongo, penicillium, el crecimiento de una bacteria que es muy común, que es el estafilococo. Descubrió la penicilina y entonces empezamos a tener frente al estafilococo. Hoy tenemos gran parte de los estafilococos que son resistentes a la penicilina y a todas las penicilinas que se han hecho. Es la paradoja, es decir, sirvieron para descubrir los antibióticos, que es uno de los grandes hitos, ¿no?, de la medicina del siglo XX. Año 28 descubre y hasta el año 41 no empieza. Pero abusamos de los antibióticos. Abusamos, y eso es un problema familiar, cotidiano. Familiar, cotidiano, y hasta los médicos sufren la presión. Esa presión que del paciente. Estamos en periodos en que la gente está preocupada con las gripes y entonces llegan los periodos de vacunación. Y hay una discrepancia de criterios, si es conveniente o no vacunarse. Las campañas son bastante importantes. ¿Usted defiende la vacunación? La defiendo. Explíquenos. Fíjese, y hemos vivido situaciones diferentes. Y ahora estamos en una situación, digamos, de normalidad gripal tampoco. Aquí hay una gran controversia, no justificada científicamente, y entonces hay mucha gente que desaconseja la vacunación, incluso, bueno, en sectores... Médicos. Médicos, He escuchado, sí. Mire, no cabe duda, la vacuna antigripal es una vacuna que es eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Nosotros hablamos de eficacia, si yo vacuno a 100 personas, sí, el 100% quedan protegidas, es eficacia máxima, ¿no? Entonces tenemos vacunas de casi eficacia máxima, como puede ser la de polio o la de hepatitis. La vacuna de gripe se mueve con una eficacia de un 70-80%, ¿no? También depende en edades adultas, como el sistema inmunitario está, digamos, más bajo de forma. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 personas vacunadas, 70-80 no van a hacer gripe. Y de las que lo hacen, van a tener muchas menos complicaciones. Por lo tanto, yo soy partidario de que se vacune. ¿Quién? En principio, todos. Sanidad lo ofrece. ¿A quién? A los llamados grupos de riesgo. Personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias. Personas mayores. Personas mayores. Pero a cualquiera. Porque la gente dice, me vacuné y tuve gripe. Mire, Cuando dicen eso, ¿por qué? Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque se confunde el diagnóstico de la gripe, que es una enfermedad que la solemos definir cuando queremos vigilarla con 3 criterios clínicos:
fiebre muy alta, en general 39 o para arriba, cuadro sin signos y síntomas respiratorios y los grandes dolores musculares. Bueno, pues luego hay más de 200 virus respiratorios que producen el cuadro que conocemos como catarro, resfriado común, que le provocan cuadros respiratorios, malestar, no suelen cursar con fiebre, pueden tener, pero la gente dice gripe, gripe, gripe. La confunde con una gripe. Bueno, de esos cuadros respiratorios podemos pasar 2 y 3 al año, Claro. porque como hay más de 200 virus, no se han podido hacer vacunas, pero entonces eso desprestigia a la vacuna de la gripe. ¿Puede ocurrir también, doctor, que alguien que tiene ya los síntomas de la gripe se vacune y le aumenten? No. No, eso no puede ocurrir. No, lo que no le va No le perjudica. a variar ni a favor ni en contra. Entonces, se suele empezar a primeros de octubre la vacunación, pero la temporada, ya sabe que la gripe es estacional, tiene una temporada que es sobre todo de octubre a febrero, ¿no? Estamos en periodos en que la gente que nos escucha, usted le recomienda que se vacune. Sí, que se vacune. Porque Y la más gripe si está al son llegar. personas mayores, si son personas con cuadros respiratorios, cardíacos. Sí, empieza. Hay veces que se ha iniciado fuerte en octubre, pero la tendencia normal es que la tengamos Estas finales fechas, de noviembre, diciembre, enero. Enero, sí, Y sí. luego cae. Y entonces es una vacuna muy eficaz que la ofrecen, pero efectivamente y es por menos porque la desaconsejan mucha gente, incluso médicos. profesionales, Y luego sí. por esa experiencia tuve, no, mire, cuando tienen una gripe, la gripe le tumba, pero vamos, de una forma tremenda. Y además origina muertes. Es inconfundible, la gripe que origina muerte. Le estoy recordando siempre la gripe A famosa, Sí. que tanta alarma generó, produjo muerte, y luego vimos las estadísticas y resulta que producía casi menos muertes que la gripe normal. La gripe Efectivamente. natural, ¿no? Es que, bueno, eso... ¿Qué alarma aquella? Hubo una alarma inicial muy fuerte y la OMS, que es un organismo... La Organización Mundial de la Salud, yo recuerdo que hablé con usted en aquella fecha y usted era Sí. escéptico, decía, esto Sí, no sí. parece que tenga sentido, No es tenía alarma sentido mundial. porque además tuve la oportunidad de ver los estudios que se habían hecho en Atlanta. Estuvo en México, además, en en aquella fecha, México, México, sí. claro, tenía que ir en mayo a dar unas conferencias en el Congreso Nacional de Microbiología. Lo pasaron para octubre. Lo cambiaron de fecha, ¿sí? Y estuvo gripe. la jefa de los CDC y cuando uno vio la genética de ese virus, que estaba perfectamente descrita, y esa genética es la que determina los factores del comportamiento, dije, este virus no es un virus ni muy agresivo ni tal, y hay experiencia. Bueno, pues efectivamente no impactó. Siempre he dicho que teníamos la amenaza que está todavía ahí, pero mucho Hay más. otra que viene que usted La siempre gripe tiene miedo, aviar. La gripe aviar. ¿Y esa cómo está? H5N1. Porque usted De siempre momento, habla de esa con verdadero pánico. efectivamente, pero con la experiencia ya de todos los años que llevamos, de momento sigue sin adaptarse al hombre. Es un virus de estirpe animal, de estirpe aviar, que ha dado algunos casos, pero solo en personas muy en contacto con las aves, Y no se ha multiplicado, no se ha expandido. y muy pocos, 2 o 3 casos solo de personas. Mientras no se adapte el virus, serán muy pocos casos los que tengamos. Si esa gripe aviar se expande por el mundo, como aquella gripe A, ¿estaríamos hablando de algo muy serio? Hombre, nunca podemos comparar con la gripe A del 18, El 18, claro. porque primero era un virus, bueno, virulento, pero no teníamos ni los recursos sanitarios ni los recursos de tratamiento y demás. Nunca tendría en una sociedad como la nuestra ese impacto. Segundo, hay que ver otra cosa, cuando un virus de estos se adapta al hombre, puede que parte de su agresividad la pierda. El fenómeno de adaptación es un fenómeno genético Claro. que puede conllevar otras, con lo cual lo que hay que estar Mutaciones. en estado de vigilancia, lo están de alerta. Se había preparado un plan muy de emergencia, pero afortunadamente no ha seguido esa evolución que se pensó que tendría, como el síndrome agudo respiratorio También, severo, también. que también se quedó afortunadamente en nada. ¿Por qué cree usted que la propia responsable de la OMS, el máximo organismo mundial de salud, en aquellas circunstancias de la gripe A, nos convocó a todos diciéndonos que poco menos que venía una pandemia mundial, que aquello podía... ¿Por qué se produjo tal pánico en la propia OMS? No lo he entendido. Vamos a ver, es Margaret Chan, Margaret Chan, sí, que es la que le ganó porque optaba a la presidencia de la OMS Elena Salgado. Le ganó a Elena Salgado. Sí. Le ¿Esta ganó mujer es Elena- oriental? ¿Tengo ¿Qué? entendido? ¿Esta mujer China, Margaret Chan? yo creo, China, sí. China. Yo creo Pues Margaret aquella Chan. mujer convocó una rueda de prensa que nunca olvidaremos. Luego hay expertos en los cuales se ha dudado
algunos. Sí, ha habido sí, informes posteriores que se ha dicho que... Serios de algunos expertos que tenían algunos, y lo ha dicho el British Medical Journal, algunas connotaciones con las empresas fabricantes de vacuna. De vacuna o del... De aluvión, por cierto. Sí. Sí. Y a lo mejor esta mujer se fue confundida por sus propios asesores. Perdió, claro, con la amenaza que teníamos de la gripe aviar, se sintió y entonces provocaron una alarma que fue más allá de la realidad y que hizo seguramente más daños, porque yo vi a México la arruinaron. La arruinaron durante unos meses. Unos meses. Desapareció el turismo. Desapareció el turismo. Las investigaciones de bacterias, algunas se las debemos también a la NASA, que han hecho investigaciones con... Bueno, eso es curioso que usted me haga esa pregunta. Yo le contaré a la NASA sobre todo lo que le debemos. En los años 70, la NASA le encarga a la McDonnell Douglas, que quiere para vuelos espaciales poder identificar bacterias. Y crearon una tecnología muy avanzada, con soporte evidentemente informático, que permitiera en ausencia de un microbiólogo identificar. Hablo de los años 75-76. Pues de eso, cuando la gente dice de qué han servido los vuelos espaciales, de esos descubrimientos que le pusieron al servicio de la NASA, derivaron todas las patentes civiles de las cuales nosotros ahora vivimos para identificar las bacterias y su resistencia. Es decir, el gran avance en la microbiología, en sistemas automatizados de identificar, se lo debemos a lo que la NASA en su día encargó. Y por otra parte siempre se busca, cuando hablamos de Marte, la presencia de bacterias, digamos, de fósiles bacterianos que indiquen actividad vital. Curioso cómo esas investigaciones luego tienen un efecto directo en la salud y en la lucha contra Sí. La gente bacterias. dice, se ha despilfarrado, cuidado. Han salido muchos descubrimientos que los hemos aplicado a la vida, llamemos civil. Usted que ahora está al frente de un departamento de microbiología en un hospital, un hospital privado, y que lo ha hecho durante mucho tiempo en hospitales públicos. La lucha contra las infecciones hospitalarias, los enfermos que entran por una cosa y luego salen con otra, ¿eso cómo se hace? Porque también es un problema gordísimo. Muy gordo, vamos a ver. ¿Cómo se combate eso? Las infecciones, tenemos dos tipos de resistencia, y una es la integridad de nuestra piel, de nuestras mucosas, que impide en principio avanzar. Y una serie de mecanismos en vías respiratorias a nivel. Claro, cuando yo entro un enfermo en unas condiciones, primero, ya muchas veces, de que sus defensas están muy bajas, y le introduzco catéteres, le introduzco sondas a nivel vesical, le introduzco respiradores, lo que favorezco es que las bacterias encuentren que barreras que el organismo le ha puesto, se las tenemos que quitar nosotros. Cuando hablo de una herida quirúrgica, estoy haciendo un mecanismo de entrada. Cuando se infecta un enfermo una herida quirúrgica, procede de su propia piel, que tenemos la piel muy colonizada, nosotros preparamos el territorio cutáneo sobre el que vamos a operar, pero esas bacterias. Por lo tanto, ahora lo que cada vez están estableciendo, primero, vigilar las infecciones, saber de qué se infectan y cómo se infectan, y tomar cada vez más tipo de medidas protectoras. Algo que pasa como con lo de la dieta. Las manos son un mecanismo de transmisión. Sí, se ha descubierto que es la clave de la transmisión de todos los virus. Claro, que en el siglo XXI parezca que las manos, que esos Semmelweis... Sí, hemos tardado. Sí, fue el que lo dijo y lo condenaron y demás. Parecía un chiste. Un chiste. Parecía un chiste, sí. Y con tanto descubrimiento científico y tecnológico, pero es... Y entonces, aparte del lavado de manos, hoy lo que utilizamos son unos guantes invisibles, digamos, que son unas soluciones o geles hidroalcohólicos, que cuando yo voy a ver a un paciente hago así simplemente, y eso impide que yo le transmite, más que de mí mismo, le transmito del paciente anterior. Del paciente anterior que usted ha estado con él. Que ha estado con él. ¿El gran, digamos, objetivo es evitar la legionela, entre otros? Bueno, la legionela, que ha dado disgustos, aquí en Canarias hemos tenido pocos casos, tiene dos mecanismos básicos de transmisión. Uno que es a través de los aires acondicionados de las grandes instalaciones o a través del agua. Entonces, el problema de la legionela es que a veces tira hacia adentro
dentro de un hospital, dentro de un hotel, pero el problema es que esas grandes instalaciones que figuran también van hacia la población y se produce unos cuadros de una enfermedad. En las ciudades muchas veces. En las ciudades, sí. A Sí. través, básicamente, en ese caso, son de las instalaciones. También se vio que las fuentes podían tenerlo, ¿no? Es decir, porque producen aerosoles, y eso es lo que nos padece. Hacia adentro, hospitales, hoteles, pero sobre todo esas grandes instalaciones. Hay que tomar medidas para mantener esas instalaciones que van a tener contacto de aerosoles con el exterior en condiciones, pero la legionela, vemos legionelosis, cada vez la controlamos mejor, el diagnóstico y el tratamiento, pero es una enfermedad, pero no, vamos, es importante, pero por ejemplo al lado de las infecciones hospitalarias no ocupa una posición. Hay que estar atento porque además aparece de repente un brote y que tienen muertes, porque la enfermedad fundamental, no la única, es la neumonía, la pulmonía, digamos, por legionela. ¿Cuáles son los síntomas inminentes e inmediatos de una legionela? Bueno, inicialmente, puede haber lo que se llamaba la fiebre, un cuadro febril, pero un cuadro neumónico, que yo clínicamente no puedo distinguir de otros cuadros producidos por virus. Es decir, tendré un cuadro de pulmonía con dificultad respiratoria y demás que hará que me vean, entonces ver el patrón y hacer el diagnóstico. Hoy tenemos medios en microbiología para hacerlo, pero es el cuadro de una pulmonía con ese cuadro de dificultad respiratoria, dolor, etcétera, que me va a hacer acudir a un servicio de urgencia. En lo que está pasando en la Isla del Hierro, con un proceso eruptivo que dura días, ¿eso genera algún tipo de problema respiratorio en la población con el paso del tiempo? Que yo sepa, hasta el momento no. No sé qué tipo exacto de emanaciones, pero no, porque además, afortunadamente, digamos, los vientos barren. Los alisios nuestros. Los alisios son nuestra gran defensa. Usted, que ha formado muchos enfermeros y enfermeras, que incluso le han dado una distinción nacional importante, la recuerdo, le han dado el Colegio de Enfermería de España, le dio el mérito colegial en categoría de oro, ¿no? Exactamente, yo he tenido la suerte, siempre lo he dicho, de ser recompensado, gratificado, por muchas condecoraciones, pero tengo especial, y ha sido la última, el Consejo General de Colegios de Enfermería me otorgó, evidentemente a petición del Colegio de Tenerife, la encomienda al mérito profesional de enfermería en su categoría de oro. Y es una satisfacción porque médicos y enfermeras somos un matrimonio en el trabajo, es decir, y que debemos procurar llevarnos bien, hay que poner todos de nuestra parte, pero es una labor que estamos todo el día juntos. Y es una profesión muy cotizada la de enfermeros ahora, porque escasean. Tenemos una cosa curiosa, es decir, ha habido unos momentos difíciles ahora. España, y esas son las cosas que habría que reconsiderar, nosotros ocupamos el tercer o cuarto lugar en la Unión Europea de los 15 en médicos por 1000 habitantes, y una media muy superior a los países de la OCDE ya en conjunto. Han forzado, sin embargo, en estos últimos años a seguir formando más médicos. Y en cambio, enfermería tiene niveles mucho más bajos que la de mayor parte de países europeos. Por eso hay cosas en nuestro sistema que habría, porque ahora podemos entrar otra vez en el paro de los médicos. Efectivamente, ahora se produció el problema del paro de los médicos. Una última cosa, doctor Sierra. Usted, cuando llega aquí, un jovencito, nacido en Madrid, había estado en Barcelona, y viene a Canarias y desarrolla toda su vida y se forma en el extranjero, ocupa cargos de responsabilidad, se convierte en una especie de médico y humanista. ¿Usted, ahora que se ha jubilado de la sanidad pública, se siente como empezando de nuevo en la sanidad privada? No, pero digamos que no empezando de nuevo, porque al final hago lo mismo. Claro, hace lo mismo, sí. Con menos presión, porque quiero decirle, un servicio y la universidad y demás, con una organización que me simplifica mi vida profesional. Hago más microbiología clínica que antes, porque yo, como digo, al ser un jefe de departamento con mucha... era más bien, no sé si la expresión es afortunada, más que un director, casi un capataz, porque es todos los días. Y ahora estoy haciendo más microbiología clínica, por lo tanto me siento mucho más relajado. Le debo mucho a la sanidad pública, le debo más todavía a Canarias, que me permitió, pero me encuentro, digamos, en una etapa gratificante también, porque lo hago
no con esa presión de quien tiene responsabilidades muy altas de personal. Y esta es una historia que a usted le trajo aquí, que habrá que hablar el otro día, por una lagunera que Una lagunera a las islas. Doctor Sierra, muchas gracias. Hasta Muchas siempre. gracias. Muy buenos días. Y a ustedes también, que sean felices. Muy buenos días. Sigan en la compañía de la Televisión Canaria.